Buenos días, bienvenidos a esta clase de urbanismo. Estamos ya en la semana 5 del lapso 2025-1. Hoy es jueves 8 de mayo de 2025. Como todas las semanas, comenzamos con el recordatorio. Tenemos nuestro contenido en el foro clase de la asignatura, como se les participó por vía WhatsApp. A partir de la próxima semana, esta semana, bueno, quienes todavía no lo hayan hecho, pero formalmente a partir de la semana 6 ya en el foro van ustedes a tener que hacer un breve resumen, muy breve, tres, cuatro líneas, dos líneas, sobre el contenido, un comentario sobre el contenido que tienen en ese texto en el foro. No solamente va a ser el acuse de recibido, sino un muy breve comentario. Es algo mucho más provechoso que le va a dar más interactividad al foro, que es lo que nos está pidiendo la institución. Entonces hay que dar cumplimiento con esos requerimientos. Y paralelamente, pues tenemos lo que es nuestra clase vía Zoom. Y con respecto al foro, pues eso es lo que va a seguir sirviendo como el marcaje de la asistencia de ustedes, la asistencia semanal. Esta semana deben entregar ya la actividad 2, ahí quienes ya la han enviado. El plazo vence mañana viernes 9 de mayo a las 8 de la noche. El recordatorio de siempre, no dejarlo para última hora. Hay problemas de electricidad, de internet y lo que es muy común de que el archivo pesa mucho y entonces hay que comprimirlo, buscar la aplicación para comprimirlo o en última instancia enviar un enlace, eso quita tiempo, o buscar la alternativa y eso a última hora no se puede hacer muchas veces. Entonces la recomendación es no dejarlo para última hora. En nuestro proceso de estudio de formación de las ciudades, hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, muy importante, porque refleja una realidad, nos ayuda a entenderla, una realidad muy amplia, que es prácticamente toda Latinoamérica, que es lo que se refiere al urbanismo colonial. Vamos a empezar a compartir las láminas para ver de lo que se trata este tema, que realmente es importante para entender nuestra realidad urbanística, no solo de Venezuela, sino de buena parte de Latinoamérica, sino de toda. Entonces, vamos con el urbanismo colonial o lo que podemos llamar urbanismo colonial. El periodo del urbanismo colonial se dice que fue una gran empresa de ocupación territorial, donde un país, en este caso, digamos, España, el reino de España, no, va a tener un territorio muy amplio que va a tener que ocupar. Entonces va a organizarse, va a tener empresas de ocupación del territorio, se van a generar leyes para organizar este proceso de urbanización. En toda la historia de la humanidad, ningún país del mundo ha fundado tantos pueblos, villas y ciudades en un territorio tan grande, en un periodo tan corto y en una forma tan regular y ordenada como lo hizo España en América durante los siglos XVI y XVII. Esta ciudad ordenada colonial hispanoamericana fue la gran creación y legado cultural urbano español en el nuevo continente. Se materializó en un modelo urbano caracterizado por su forma general reticular, desarrollado siempre partiendo del trazado de una plaza mayor o central dispuesta a cordel y regla, de la cual paulatinamente fueron saliendo calles trazadas en línea recta, formando una trama urbana en manzanas o cuadras generalmente iguales como un gran damero. Todavía hoy se aprecia en todos los centros o cascos históricos de los pueblos y ciudades de Latinoamérica. Por eso es que si nosotros vamos a diferentes ciudades de nuestro país, vemos algo similar, pero si viajamos a otros países latinoamericanos, vamos a ver un planteamiento similar. El proceso de conquista fue una empresa principalmente de poblamiento ordenada.
Esta increíble empresa de poblamiento no solo fue ordenada en cuanto a la adopción de una sola forma, sino que fue ordenada en el sentido de que había que acatar normas precisas que fueron emanando de la corona española. Ahora, esas órdenes precisas no fueron desde un principio, sino más bien avanzado un poco el tiempo después que empezaron a llegar los primeros pobladores. Buenos días, Camila Valentina. Creo que fue la persona que fue, sí, Camila, Victoria Camila, perdón, Victoria Camila. Vamos a seguir compartiendo Entonces, porque vamos a ver que en un primer momento había una gran libertad para lo que era la ocupación del territorio, pero cuando llega Colón, por ejemplo, y los primeros, los que le siguieron a él, pero ya ha avanzado un poco el tiempo, no mucho el tiempo, entonces empiezan ya a cambiar las reglas, ya se imponen reglas y ya cambia el acuerdo con los conquistadores. En un lapso de unos 100 años, entre los siglos XVI y XVII, en el Nuevo Mundo Americano Español, se va a producir una descomunal operación de poblamiento de tal magnitud y extensión que no se va a comparar con otro proceso. Este proceso que se da en América Latina, sí, en América Latina, por parte de los españoles, desde el punto de vista de un poblamiento, es algo inédito porque en la historia esto ha sucedido solamente aquí, en este territorio. Ello implicó la necesidad de una cuidadosa selección del sitio para la ubicación de las ciudades, tomando en cuenta el clima y las condiciones del terreno. Y vamos a ver que luego realmente las principales normas y órdenes que luego se establecieron y se resumieron en las ordenanzas de Felipe II, lo que fue la selección del sitio como tal y las características como se tenían que fundar las ciudades, son lo que va a mandar en este proceso de ordenamiento del territorio. El establecimiento de la forma urbana reticular para estas ciudades, la cual no existía en Europa, porque acuérdense que en Europa en ese momento, pues ella había ido evolucionando con sus ciudades medievales, pasó por el periodo del Renacimiento, luego las ciudades barrocas. Ellas eran unas ciudades que no estaban formadas realmente con este orden de damero, de líneas rectas, sino eran esas calles curvilíneas, pequeñas, etcétera, etcétera. Pero recordemos que esto va a coincidir con ese periodo de estudios del Renacimiento, donde allá en Europa se empiezan a estudiar las antigüedades, la Grecia antigua, la Roma antigua, estudian entonces al Podamo de Mileto. Entonces, todas esas ideas que se están generando, el interés y la preocupación por la buena ventilación de las viviendas, de las calles, entonces la ordenación de las calles para esa nueva ventilación y la entrada del sol a las viviendas, todas esas ideas se van a traer aquí a América, aunque no se estén viviendo allá en Europa. Para el momento se trataba de algo totalmente nuevo, aun cuando el modelo se hubiera utilizado extensamente en la antigüedad por los griegos, como les estoy mencionando. Recordémonos que pudiéramos hablar de Hipodamo de Mileto cuando, en la Grecia antigua, cuando propone el damero como tal. Ante el proceso de poblamiento del nuevo continente, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Alan Bruder Carías, hace cuatro preguntas. Esto es un material que él tiene escrito y yo quise tomar esas cuatro preguntas para incorporarlas aquí. La primera pregunta es el por qué fundar, es decir, por qué los conquistadores tuvieron siempre que fundar y sembrar de pueblos, villas y ciudades este continente americano. La respuesta a esta interrogante la encontramos en el orden jurídico que se aplicó durante los siglos XVI y XVII al proceso de penetración del territorio americano por los conquistadores y adelantados, el cual les imponía la obligación formal de fundar
pueblos, villas y ciudades. Los adelantados eran dignatarios, era un alto dignatario español que llevaba a cabo adelante una empresa pública por mandato de servicio cuenta y bajo designio real. Una vez avanzado el tiempo, después que llega Colón a este territorio, entonces la corona establece unas normas. Entonces aquí está esta primera respuesta. Hay que cumplir con unas reglas jurídicas que establece la corona. Una segunda pregunta es el cómo fundar, es decir, cómo la corona española aseguró que efectivamente se cumpliera la obligación por los adelantados. La respuesta a esta segunda interrogante está en la organización política y administrativa que fue establecida por la corona para velar precisamente por la ejecución del proceso de poblamiento. Ellos trajeron aquí a este territorio, digamos, un sistema administrativo político similar al que ellos tenían allá en España, porque, bueno, ¿cómo vamos a administrar un territorio? Bueno, como ellos lo hacían allá en España. Entonces establecen un sistema político, jurídico, administrativo que es el que ellos conocen. La tercera pregunta es el qué fundar, es decir, cuál forma urbana se debería aplicar en la fundación de tantos pueblos. La respuesta a esta pregunta está en el modelo de ciudad que se diseñó en la corona española para la empresa americana y que se implantó en todo el continente. Ello provoca otra pregunta, y es de dónde salió el modelo, cuya respuesta está en sus orígenes griegos, romanos y medievales, que penetró en la burocracia real junto con los nuevos conocimientos que se originaron en el Renacimiento, lo que les explicaba. Era un momento donde se estaba revisando la antigüedad clásica y se retoman esa forma de línea recta, de damero, repito, del podamos de Mileto, y entonces, ya que aquí estaba todo nuevo, aquí no había que tumbar, destruir absolutamente ninguna edificación, ninguna vía, ninguna ciudad, todo iba a ser nuevo, entonces se establecen esas nuevas ideas para fundar los territorios, las ciudades aquí en América. La cuarta pregunta es en qué forma se transmitió ese modelo desde la corona a América, de manera de asegurar la implantación en todos los pueblos, villas y ciudades. La respuesta a esta interrogante está en el conjunto de instrucciones y cédulas reales que se fueron formulando por agregaciones sucesivas, las cuales van a culminar con las ordenanzas de Felipe II. Es decir, desde el momento en que llega Colón y que va avanzando el tiempo, poco a poco van redactándose algunas leyes, algunas ordenanzas, algunas normas, y luego todas ellas van a ser condensadas en Felipe II y luego van a ir a terminar en la recopilación de las leyes de los reinos de India, o lo que conocemos como las leyes de India. El urbanismo colonial. Se puede decir que el modelo seguido por el Imperio Español para la conquista y colonización del territorio americano define dos aspectos importantes. Por una parte, se convirtió en un antecedente del urbanismo moderno en esta zona del mundo. Hoy día, cuando analizamos cualquier ciudad de América, nos vamos a encontrar que estamos viviendo las consecuencias buenas y no tan buenas, digamos, de lo que fue esta forma de organizar el espacio. Por otra parte, sirve de contexto histórico a varias de las características del actual fenómeno urbano en Hispanoamérica, es decir, cómo han ido creciendo las ciudades. ¿Por qué fue tan importante una política urbana? Poblar el continente americano fue la primera decisión de la corona española en la dirección de lograr el dominio del nuevo territorio. Ellos sabían cómo vivir en ciudades y tenían establecido cómo llevar, cómo gobernar, pero gobernar a partir de ciudades. Pues era necesario establecer este tipo de sociedad aquí en nuestro territorio. Entre las primeras decisiones está la instrucción a Cristóbal Colón de fundar un pueblo con actividades agrícolas y de cría que sirviera de sustento para la gente que había de llegar o que ya estaban llegando. Y también luego vino Nicolás Obando, que también recibiría órdenes similares. Estas primeras órdenes, tanto a Cristóbal Colón como por ejemplo a Nicolás Obando, eran muy abiertas, muy amplias. Así funden ciudad, funden pueblo, actividad agrícola, pero no se establecían reglas
específicas de cómo hacerlo. ¿Por qué fue tan importante una política urbana? Por varias razones, por la utilidad de los pueblos como puntos de vanguardia para la acción militar, para facilitar la ejecución de las decisiones del gobierno español, como defensa contra los ataques indígenas, por razones económicas como extracción de minerales, puntos para canalizar comercio, cobro de impuestos, mano de obra indígena, etcétera, y también para la evangelización de los indígenas, porque luego la corona va a establecer que hay que asumir a los indígenas como si fueran miembros o ciudadanos españoles, había que evangelizarlos por órdenes de la corona española. La evolución histórica del urbanismo colonial. Vamos a ver los modelos generales, digamos. Está el modelo de Cristóbal Colón, el modelo colombino, fueron la fundación de los primeros asentamientos. Había libertad en las decisiones de cómo organizar el espacio. En la práctica, los pueblos fueron considerados centros de extracción. Recuérdense que en las primeras etapas, estos pueblos que se instalaban eran para extraer las riquezas que se podían conseguir. El modelo de Nicolás Obando, el modelo obandino, en 1512 decretó la organización obandina. Se basa en la colonización de los territorios conquistados a través de la repartición de tierra, estimulación del mestizaje y la elección de alcaldes. Se utilizó el modelo del castrum romano, la llamada cuadrícula, porque en la antigua Roma, nosotros vamos a ver eso en una clase posterior, cuando veamos ciudades antiguas, cómo fue su urbanismo. Pero como les digo, era momento de revisar la antigüedad y aquí aparece entonces esta propuesta de la retícula derivada del castrum romano, como también pudo haber sido derivada de Hipódamo de Mileto. El otro modelo de Antonio Mendoza, quien desembarca en América en 1535, entonces bien, retoma las ideas de Alberti, que recomienda buena iluminación, ventilación y espacio abierto. ¿Quién era Alberti? Uno de los tratadistas del Renacimiento que se basaba, hizo su propuesta de ciudades ideales del Renacimiento basándose en la antigüedad en las propuestas de Vitruvio y de los griegos antiguos también. Felipe II entonces viene con el plan de ordenamiento urbano para las Indias de 1573. El principio esencial es una selección adecuada del lugar para los asentamientos, porque en la ordenanza de Felipe II esto va a ser uno de los puntos esenciales, cómo seleccionar el lugar o los sitios para fundar los pueblos. ¿Qué tipo de aglomeraciones hubo? Se definen como tres principalmente. Primero, las fortalezas que respondían a la necesidad de reconocer el territorio, los centros de conquista para avanzar en la ocupación y las ciudades propiamente dichas, a partir de 1520, cuando fue posible para sus habitantes la explotación de los recursos naturales y humanos de la región. Acuérdense que el descubrimiento de América fue en 1492, o sea que estamos hablando como unos 28 años posteriores a esa primera llegada de Cristóbal Colón. Con respecto a Felipe II, ¿cuál fue la importancia de Felipe II en la fundación de las ciudades coloniales? La ordenanza de Felipe II del 13 de julio de 1573 constituyen el hecho culminante de la legislación española en materia de urbanística colonial. Eso es importante que lo tengamos en la memoria. Son 148 parágrafos, de los cuales más de 20 se refieren al trazado de planos y a la construcción de nuevas ciudades. Había dos formas de fundar una ciudad de acuerdo a la ordenanza de Felipe II. El empresario establecía un contrato con la corona, se obligaba a poblar un pueblo de españoles. Estos ya son órdenes muy posteriores ya a Colón y a Nicolás de Obando, porque al principio la corona tenía el poder económico para financiar a los primeros que llegaban a fundar ciudades, pero luego por problemas económicos, por las guerras que tenía España con otras ciudades, otros países, perdón, contra los moros, por ejemplo,
la corona ya no disponía de dinero para seguir financiando a gente que viniera a colonizar aquí. Entonces era como concesiones. Bueno, si tú vas por tu cuenta y si logras fundar pueblos, ciudades bajo estos requisitos, vas a tener algunas prebendas. Le iban a dar poder político o le iban a ser propietarios de terreno, etcétera. Hubo esos cambios. Entonces, esto ya es decisiones más avanzadas en el tiempo. Entonces, el empresario que venía con la idea de fundar una ciudad estableció un contrato con los Cauronas, se obligaba a poblar un pueblo de españoles, recibía 4 leguas cuadradas de tierra, se comprometía en plazo fijo a fundar una ciudad de por lo menos 30 haciendas. Cada hacienda debía estar compuesta de una casa, 10 vacas paridas, 4 bueyes, 5 lechonas, 6 gallinas, 20 ovejas. El contratista adquiría a cambio poder político. Fíjense aquí, por una parte, lo que pudiera parecer muy pintoresco, pero tenía unas características particulares, ¿no? De cómo debían ser esas haciendas. Pero el otro punto que es muy importante, que es que si lograba fundar esa ciudad, esos pueblos, el contratista adquiría poder político. Eso es importante porque ese poder político es lo que va a hacer desde ese primer momento cómo se empieza a apropiar de territorio, de bienes, que luego se van a ir heredando y eso es lo que va a generar luego la apropiación de territorio, que luego nosotros vamos a seguir estudiando cómo fue que se fueron entonces fundando ciudades y cómo se fue organizando el territorio venezolano. La segunda forma es aquella donde la fundación de la ciudad es hecha por los mismos habitantes, sin la participación de un contratista o empresario. En tal caso, los pobladores debían ser por lo menos 10. Fíjense, estos criterios de localización para fundar ciudades, de acuerdo a la ordenanza de Felipe II, tenían que haber tierras fértiles donde hubiera materiales propicios para la construcción, con buenas comunicaciones. No se elijan lugares muy altos porque son molestados por los vientos y es dificultoso el servicio y acarreo, ni lugares muy bajos porque suelen ser enfermos. Son, digamos, textos tomados de esas ordenanzas. Elíjanse lugares medianamente levantados que gocen de los aires libres, especialmente los del norte y los del mediodía. Si por alguna causa se hubiere de edificar en lugares altos, sean en parte donde no estén sujetos a niebla, donde no estén sujetos a niebla para poder estar pendiente de si llegaba algún enemigo y poder controlar visualmente eso. La presencia de indígenas influía poderosamente en la escogencia de sitios para la fundación de ciudades. Los lugares debían estar poblados de indios y naturales a quienes se pudiera predicar el evangelio, pues este es el principal fin para que mandamos a hacer los nuevos descubrimientos de poblaciones. Esto es el lenguaje en que se tradujo al español, pues, que tenía estas ordenanzas. Se prohibió la fundación de pueblos en lugares marítimos por el peligro que en ellos hay de corsarios o piratas. Otras normas en la misma ordenanza que tienen que ver con el trazado y la estructura urbana colonial. Al principio, como ya les he dicho, no había un orden determinado. Eso se terminó en poco tiempo. Santo Domingo, siendo una de las primeras ciudades fundadas, tuvo un patrón de damero, o sea, la primera isla donde llegó Colón, que hoy día es República Dominicana y Haití. Entonces ahí ya es donde va a empezar ese patrón de damero. Antes de escoger un sitio, se mandaba llevar siempre hecha la planta de la población que se hubiere de hacer. La plaza debía estar en el medio del pueblo, a no ser que se tratase de puerto. En este caso, se la ubicaba cerca al lugar del desembarco. La plaza debía tener una forma rectangular y con un largo por lo menos 1,5 veces su ancho. Esta es una de las normas que no siempre se cumplió en cuanto a las medidas, ¿no? En los climas fríos, las calles debían ser anchas y estrechas en las calientes, pero para defensa hay caballos, donde hay caballos son mejores las calles anchas.
Lo de que en clima frío las calles debían ser anchas es para que entrara más el sol, es decir, para que las construcciones que bordeaban la calle no arrojaran, no cubrieran de sombra toda la calle y pudiera haber calentamiento del sol. Y en las calles calientes debían ser estrechas, precisamente para que entonces las construcciones que bordeaban las calles arrojaran sombra y refrescaran la calle. Luego del trazado de calles y plazas se asignaban los terrenos para los diversos usos, porque primero estaba la plaza, la iglesia principal, alrededor las principales edificaciones de uso público, y luego que ya se ordenaba esas funciones principales, pues se empezaban a asignar los demás terrenos. El sistema urbano fue poco desarrollado, porque primero había un limitado peso demográfico, la población era escasa, el territorio era muy grande, habían obstáculos físicos como grandes montañas, no se sabía qué había detrás de ellos, y eso unido al desconocimiento geográfico, eso pues no permitía como planificar más allá de lo que se conocía. Lo anterior, aunado a decisiones políticas, impidió nexos significativos entre las ciudades recién fundadas. ¿Eso qué significaba? Que a medida que se iban desarrollando ciudades, la corona no quería que entre ellas empezaran a establecer intercambios internos, económicos, comerciales. Ellos querían que cada ciudad que se establecía y que ya tenía una categoría importante, comerciara directamente con España. Y por eso se beneficiaba también por el hecho de que la mayoría de estas primeras ciudades pues se fundaban a nivel de costa, a nivel de la costa del territorio, por ejemplo, en nuestro caso, en Venezuela, porque precisamente por ahí era que llegaban los primeros colonizadores. Entonces ahí se fundaban las ciudades y a través marítimo, por vía marítima, pues se comercializaba con la corona española. Y esa falta de estímulo entre la comercialización, entre las ciudades que habían aquí, pues va a hacer que eso se traduzca en un poco de desarrollo de vía comunicacional a nivel de tierra, ¿no? Algunas consecuencias de la colonización en este periodo, en la parte de la demografía de población hubo una disminución por enfermedades como la viruela, la gripe, el sarampión y el tifus, por la contaminación que se establecía tanto de los españoles o europeos que llegaban aquí a una población indígena que no estaba inmunizada contra ese tipo de enfermedad y también las que pudieran contraer los españoles. Consolidación de algunas lenguas originarias como el quechua y el guaraní, ya que estas lenguas fueron utilizadas durante la obra evangelizadora colonial. Y se va a imponer el castellano y también el portugués. El castellano, pues, por la vía de los colonizadores españoles, el portugués por la vía de los colonizadores portugueses que llegaron al territorio que hoy es Brasil, ¿no? El otro concepto y la otra consecuencia es, digamos, esa acción o esa, eh, digamos, decisión de tipo político y administrativo que fue en la encomienda y la esclavitud. Se establece un régimen de servidumbre denominado encomienda, mediante el cual los indígenas eran entregados a los encomenderos españoles. ¿Y de qué se trata esto? El régimen de encomienda establecía que los indígenas debían trabajar obligatoriamente para el encomendero, pero este se obligaba frente a la corona al cuidado y a la evangelización de los indígenas. Es decir, que se quería era abolir el tema de la esclavitud. En algunos casos se logró, en otros casos no se logró, pero la idea era esa, que, ok, los indios iban a trabajar obligatorio, pero iban a ser bien tratados, iban a ser bien alimentados y a la vez iban a ser evangelizados. Y en cuanto a la religión, los colonizadores españoles aceptaron a los indígenas como personas dotadas de alma y por ello centraron parte de su esfuerzo en adoctrinarlos y convertirlos a su religión. El Papa Alejandro VI estableció la obligación de la corona de Castilla de convertir a todos sus súbditos, incluyendo a los amerindios y afroamericanos, al cristianismo.
Y eso fue el trabajo de los principales misioneros que van a venir acá con esa principal función y ellos también van a propiciar la creación de pueblos de misiones precisamente para cumplir con este objetivo. Entonces, con esto estamos viendo las ideas más importantes de lo que fue el urbanismo colonial y luego vamos a ver cómo de aquí se van a derivar aspectos importantes en el desarrollo de lo que es digamos, en lo que es el urbanismo o la organización territorial de Venezuela en un tiempo más avanzado, tema que vamos a ver muy próximamente. En la próxima clase ya vamos a ver la configuración de los patrones de organización del espacio en Venezuela. María Canelón y Victoria Camila Pérez, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario de esto que hemos hablado o de cualquier tema que tenga que ver con nuestra asignatura? Ok, Victoria Camila, ¿todo bien, profe? Ok, perfecto. Recuerden que esto queda grabado. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, me voy a despedir. Gracias por su asistencia, se toma en cuenta realmente y que esto queda grabado. Cualquier pregunta, pues me la hacen por las vías regulares, por el aula virtual o por el WhatsApp. Ok, María Canelón, me despido.